distinta porque el señor no utiliza nafta, pero lo siente, por supuesto, en la disminución del trabajo. Claro. Antes tenía que trabajar 12 horas, ahora trabaja 15 o 16 y a partir del día 20 ya se siente como la gente no toma taxi porque ya se empieza a sentir el fin de mes y no tiene plata en el bolsillo. Bueno, Paula, muchas gracias. Mira, ya vamos a volver allí con los usuarios, ¿no? Con los consumidores que consumen cada vez un poco menos. La ecuación es esta, Adri, y llevamos unas plaquitas que tenemos preparadas y con nuestro invitado además. Pero entonces, ¿sale muchísimo más caro? Bueno, cargar combustible. Si trabajás en un taxi, por ejemplo, y no tenés gas, bueno, también ha aumentado el gasoil en los últimos meses, pero además hay una caída de clientes, de consumo del servicio, ¿no? Entonces ahí es donde la cosa se complica, porque llegas a casa con mucha menos recaudación y encima más que pagar, más costos, no solamente por los precios y por la nafta. No, y además, Dani, los taxistas que no son dueños del vehículo, que son choferes, bueno, tienen que alquilar, pagar el alquiler del auto, que eso también se incrementó para ellos, ¿no? Sí, hablamos de los taxistas, más allá de, bueno, la puja, la pelea con Uber, también otro factor, otra decisión que también podríamos analizar. Pero bueno, subieron las naftas, esta es la noticia, nuevamente, una vez más, no es el único de los aumentos que venimos sufriendo en lo que va del año y el año anterior. Lo cierto es que les decía, tenemos un poquito más de información para repasar en placas. Es interesante ver cómo fue la evolución, por ejemplo, ¿no? En estos últimos meses, o por ejemplo desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri. Vamos con la primera, datos concretos respecto de los precios. YPF, súper de 28,11 a 29,37. Bueno, la cifra que yo les contaba recién cuando arrancábamos. El caso de la Premium, de 33,53 a 35,37, Adri. Sí, bueno, vamos a la Premium, de YPF, estamos hablando de 33,53 a 35,37. Bueno, diésel de 24,44 a 25,70 y el caso de la diésel Premium 29,30 a 30,91. Seguramente muchos por estas horas dirán, bueno, empiezo a cargar súper, ¿no? Las consecuencias en el auto, si es que se ven, yo esto no lo sé, serán a largo plazo y mientras tanto voy ahorrando un poco. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Shell? La súper, 30,28, subió un 4,5%. Ahora estamos hablando de un aumento de un 5%. Bueno, Shell V-Power, 36,95, subió un 5,6%. Atención que Shell ajustó el precio hoy a la mañana, YPF ayer. Bueno, el caso de Shell Fórmula Diesel, 27,26, subió un 5,6, más o menos similar, ¿no? No hay mucha diferencia. Es rondando o como promedio el 5%. Y en el caso de Shell V-Power Diesel, 32,73, subió a 5,6. ¿Qué pasaba? Hace un tiempo hablábamos con bueno, personas del interior del país, ¿no? Los estacioneros del interior del país, y lo que nos decían es que, bueno, allí en algunas localidades el aumento es muchísimo más grande, ¿no? O sea, estos números que estamos dando nosotros, que suenan impactantes, bueno, en algunos casos se multiplican. Bueno, en un ratito les vamos a contar un poco qué es lo que pasa en el interior del país. Hay una aplicación muy interesante para que uno pueda ir viendo cómo se dan estos aumentos o cómo se han dado en las últimas horas. Pero tenemos ya nuestro primer invitado. Queremos hablar de este tema y de todo lo que está pasando con la economía. Hernán Lecher, titular del CEPA, presidente del CEPA, economista también. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por venir, Gracias, Hernán. Hernán. Bueno, hablamos de un 5% promedio. En el caso de las naftas solamente, pero aumentó todo. Sí, efectivamente, tenés aumento de todo. Una cosa, porque a veces yo escucho a gente que me dice, yo no tengo auto, ¿en qué me afecta esto? Y la verdad que claro, si vos tenés auto, vas y cargas y te das cuenta automáticamente del impacto que tiene. Pero el caso de los combustibles tiene impacto sobre distintas cuestiones. A ver, si tomás el colectivo, indefectiblemente la tendencia del boleto de colectivo va a ser al alza, es más. En el último aumento de transporte que anunció el gobierno hace unos días atrás, de hecho, el propio Dietrich dijo, nosotros vamos a aumentar, pero este aumento exclusivamente es aumento que recompone la tasa de rentabilidad de la empresa. Es decir, no estamos quitando subsidio. Básicamente, lo que dijo es, como aumentó el combustible, les estoy recomponiendo justamente eso. Con lo cual, tenés aumento de transporte. Lo que tiene que ver con los productos que vos comprás en la góndola, todo el esquema de distribución de la producción. Yo voy a comprar a la góndola cualquier producto y hay una partecita ahí que tiene que ver justamente con el costo de transporte. 35% es costo de logística,
muchas veces en los productos... El traslado de los alimentos, Claro, por ejemplo, de un lugar a otro. Exactamente, el 90% de los productos en la Argentina se distribuyen con camiones. Bueno, te aumentó el gasoil, naturalmente va a la góndola, o tiene una tendencia a la góndola, digamos, todavía no llegó a la góndola. Ahora, Hernán, te hago una pregunta. El gobierno libera el precio del combustible, las petroleras ponen el incremento que ellos quieren. Bueno, en general se acuerda con el gobierno, por eso no se escapa tanto. ¿Cómo funciona esto? En el mercado, la principal petrolera, la principal empresa es YPF, con lo cual YPF un poco marca la cancha, por decirlo de manera muy sencilla, y dice, bueno, nosotros aumentamos el precio, como ustedes recién decían, en el orden del 5%. Bueno, el resto, Shell no se puede alejar demasiado. ¿Qué hizo Shell? Bueno, la nafta más barata la aumenta a 4,5 para no perder tanto del mercado, porque si la pasa de arriba del 5% probablemente pierda una porción del mercado, y la que está por encima de ese valor aumenta un poco más, que uno imagina que el que consume premium tiene un mango más, con lo cual tal vez la estrategia de Shell es quedarse con esa porción. Ahora, lo que está claro es, y ustedes lo decían muy bien también, ha aumentado esto. El gobierno venía discutiendo un aumento de precios de lo que tenía que ver con las naftas. De hecho, lo había postergado a esta semana. Eso un poco eran los trascendidos de la semana pasada. Ahora, ¿qué puede pasar a futuro? Naturalmente la tendencia es al alza también. ¿Por qué al alza? Porque el gobierno, vos lo decías, se comprometió con las petroleras a desregular el precio. ¿Qué significa desregular? Bueno, que pongan más o menos el precio que quieran. Claro, está YPF, lo que decía recién. Pero de todas formas hay una tendencia a que suba el precio. Porque ¿qué les dicen las petroleras? ¿Qué le dice Shell al gobierno? Mira, si vos no me dejás aumentar el precio, yo lo exporto. Bien, como ahora está desregulado, puedo sacarlo afuera. Afuera el precio está en dólares. Con lo cual, toda la devaluación del último tiempo, no importa ya cuánto vale el petróleo a nivel internacional, que también influye, pero la devaluación impacta de manera directa sobre la Argentina. Perdón, también es facultad del gobierno, el gobierno puede tomar la decisión de decir, como ha sucedido y fue muy criticado en algunos casos, pero bueno, no, primero el abastecimiento local y después el cupo que quede para exportar. Definitivamente. Digamos, esto claramente es una decisión del gobierno, yo lo mencionaba antes, porque sería ilógico que nos quedemos sin combustible porque eligen exportar los dueños de las empresas. De hecho, es tan así, es importante justamente esa mención por lo siguiente. Ustedes recuerdan que los últimos dos ministros, si no me equivoco, que fueron reemplazados fueron Aranguren por Iguacel, y Caputo al frente del Banco Central. Bueno, en principio los planteos que hacía el gobierno era, allí hay una crítica a la política que habían implementado, en principio Aranguren respecto de lo que tenía que ver con las naftas. Cuando asume Iguacel dice, bueno, vamos a ver, y plantea este esquema, dice, vamos a ver, porque en realidad el Estado tiene que fijar un poco los precios. Bueno, acuerdan por un tiempito muy corto, 2 meses, en principio, no subir el precio de las naftas. Ahora, eso lo hacen cuando la devaluación era del 12%. Automáticamente se le escapa del tipo de cambio, llega casi al 50% y las petroleras dicen, muchachos, este acuerdo no existe más, no sirve para nada, tenemos que aumentar los precios. E Iguacel se desdice a sí mismo y dice, esto que creo que mencionaba Paula hace un ratito, dice, bueno, que el precio sea el que fije el mercado, ¿no? Un poco, y esto es lo que estamos viendo. Por eso, cuando uno compara la devaluación con el precio de la nafta, ve que la nafta aún está 20% por debajo. A ver, Hernán, recién lo decíamos con Daniela, los bolsillos ya no aguantan más. No se sabe de dónde más sacar plata porque tenemos aumentos por todas partes. ¿Cómo va a ser la sociedad para soportar este semejante ajuste? Yo sé que cuando uno dice esto no está bueno, pero los menciono: luz, gas, colectivo, trenes y subtes, nafta, las prepagas, lo decían recién. Probablemente hoy había un anuncio de que probablemente se retoque también el precio del peaje. La verdad que es un escenario muy complicado. Venimos de 6 meses muy complejos. Ustedes saben bien, la medición de la inflación dio 16%, para los alimentos casi 18% en el primer semestre. Las paritarias en general están en el orden del 15%. Y lo que viene, naturalmente, es todo esto que estamos mencionando, con lo cual, hace unos días, el viernes pasado, salieron del Banco Central las publicaciones de las estimaciones económicas, entre ellas la inflación, 32% para el año. Naturalmente, es un golpe al bolsillo fenomenal. En general, lo que uno percibe, y yo me imagino que aquellos que venían siguiendo las noticias con el tema de la nafta, cargaron
nafta ayer, ¿no? El que no lo sabía, vos lo decías bien, la mayoría no lo sabía. El que venía un poco más avispado, tal vez cargó nafta. Me parece que esto es casi el único mecanismo que tienen, además, en general, de reclamar a través de los sindicatos, aquellos que tienen empleo registrado, una paritaria un poco más atractiva. No ha tenido mayores éxitos eso. Yo no conozco ninguna paritaria que haya superado el 25% con una inflación que estamos hablando de piso 32%, con lo cual, de nuevo, un golpe al bolsillo muy significativo. Y sinceramente, una cosa adicional, yo no tengo garantías de que la inflación no vaya a ser arriba del 32%, porque esto es siempre y cuando todo vaya bien, sí, si se quiere, bueno, naturalmente, hoy, entre comillas. Agustín Datelis, mira, sentado hace un rato acá, en esta misma mesa, hablaba de estimaciones de hasta un 35% y la consecuencia que esto puede tener también en lo que está por escrito en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque la cifra es de 27. Bueno, posiblemente, y con algunas las explicaciones correspondientes, llegar a un 32. Pero ¿y si se supera ese 32? Claro, es que lo que pasa es que el gobierno está en una encrucijada compleja. Se le cayó la economía y se le cayó sobre todo la industria con tasas de interés tremendamente elevadas. Entonces, para reactivar la economía, tendría que bajar la tasa de interés. Si hace eso, probablemente se le escapa el dólar. Si se le escapa el dólar, este 32% que estamos hablando hoy parece difícil de cumplir, claro, con lo cual superaría. ¿Qué pasa si supera el 32%? En realidad, el fondo, ¿qué le dijo al gobierno? Le dijo, bueno, ¿cuánto crees que va a ser la inflación? 27, le dijo el gobierno hace algún tiempo atrás. Y le dio dos parámetros. Dijo, bueno, si superás 29, charlamos un poquito. Si superás 32, tenemos que revisar el acuerdo. Estamos muy cercanos a superar el 32, mirando para atrás. En septiembre revisa el Fondo Monetario y en diciembre, si supera el 32, el fondo se vuelve a reunir y dice, bueno, ¿qué hacemos con el acuerdo? Probablemente le exija alguna cosa adicional. Hernán, quédate, no te vayas. Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Di Palma, estacioneros de servicios de Paraná. Alejandro, buenas tardes. Daniela Ballester, Adrián Salonia, te saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Adrián? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver cómo recibe esta noticia, este incremento tanto de YPF como también de Shell. Bueno, a ver, digamos, esto era previsible porque, digamos, de una u otra manera el gobierno había dado el ok, había, digamos, advertido de una recomposición en los precios de venta al público de los combustibles, y era de esperarse. Lo que se desconocía era el momento, y fíjate que ya no creo que no me equivoco, segunda vez consecutiva arranca el aumento YPF. Esto habla a las claras de que, digamos, que el camino lo está, digamos, señalando el gobierno a través de su empresa más importante, que es YPF. Los aumentos fueron, como ustedes saben, del 5%, replicados por Shell, y, digamos, seguramente dentro de unas pocas horas Action va a hacer lo mismo, de manera tal que tendrías todas las petroleras alineadas sobre un aumento del orden del 5%. Alejandro, es importante explicar esto, y lo mencionaba recién Hernán Lecher acá con nosotros. Claro, Shell controla más del 50% del mercado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después deben sumarse, lógicamente, el resto de las empresas para no quedar en pérdida. Ahora, la pregunta concreta es respecto de Paraná, puntualmente. ¿A cuánto el litro por estas horas? Bueno, ves, a ver, mira, yo me parece central hacer un comentario acá y advertirle en general a la gente para visibilizar un problema, ¿no es cierto? Nosotros acá en Paraná, te voy a tirar un valor que la nafta premium está pisando o superando los 40 pesos. De manera tal que cuando se habla de 35 pesos que se toma como valor de referencia en el país, ese es el precio de Capital Federal, Gran Buenos Aires, y algunas ciudades importantes que, digamos, se ha decidido mantener un precio, digamos, que después no se verifica en el resto del país. El país, en general, tiene naftas de premium, ya te digo, de 40 pesos, y en el caso de la super común estamos en 35 pesos. Esos son los valores del interior del país. Ahora, Alejandro, recién decíamos nosotros en un comentario, este no es el último momento del año, seguramente va a haber muchos más. Sí, seguramente, pero fíjate vos, mirá, a ver, debe haber sido uno de los ítems, digamos, que impactan sobre la mayoría de los productos, o sea, sobre todo la inflación, que más subió.
el tema de los combustibles. Y te digo esto, me parece que, digamos, advertir sobre esta diferencia o esta distorsión que nunca había pasado, digamos, en esta medida en el país, de una diferencia en los precios de los combustibles del orden de 5 pesos. Esto vos te das cuenta del impacto que va a tener la logística. ¿Y cómo repercute esto? ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, que ustedes van viendo allí en Paraná? Recuerdo que hablábamos hace un tiempo, algunos meses atrás, no mucho más, ¿no?, de esta misma situación. Sí. ¿Qué es lo que pasa y cómo ha cambiado, por lo menos experimentan ustedes, su conducta del consumidor? ¿Deciden pasarse a una nafta más barata, cargar menos? Sí, eso es lo primero que se verificó, ¿eh? O sea, digamos, la traslación de parte de los consumidores que usualmente seleccionaban los combustibles premium hacia los combustibles comunes, o sea, la nafta super grado 2 y lo que es el gasoil común. Y por otro lado, lo que sí se nota muchísimo es la caída en las ventas. Nosotros estamos sosteniendo una caída en las ventas que no, digamos, es muy difícil, digamos, no hacer un promedio ahora, no te puedo decir exactamente, sí, claro, pero estamos hablando de seguramente un 10% de caída en las ventas. Nosotros, digamos, no salimos de lo que es digamos, el comercio minorista, o sea, tenemos el mismo impacto que tiene cualquier comerciante del sector minorista. ¿Pero han llegado a tener que modificar, por ejemplo, las condiciones laborales de los empleados? Hablo de despidos, hablo de suspensiones, como sucede en muchísimos lugares. No, nosotros hasta ahora no lo hemos visto eso, pero lo que nosotros sí advertimos es que hay un montón de estaciones en lugares pequeños, en ciudades, en pueblos pequeños, que realmente están haciendo malabares para mantener el comercio abierto. Y eso me parece algo, digamos, importante para analizar y para ver de qué manera se puede resolver esto, porque imagínate que el promedio de venta de un comercio de este tipo en un pueblo pequeño es realmente muy chico, y si vos tenés el mismo margen que tiene una estación de servicio en pleno Palermo, por decir algo, te das cuenta que es insostenible. Ahora, Alejandro, conversaba con un playero de aquí de la ciudad de Buenos Aires y él me decía, ya la gente, el automovilista, no carga de forma completa el tanque, ¿no? Por ejemplo, de 300, de 400 pesos, más que eso no carga. ¿Usted lo percibe así en Paraná? Pero por supuesto que si no, a ver, digamos, de que llegue un cliente a decirte que cargame, llename el tanque, es casi cada vez más una rareza. Sí. Sí. Bueno, la verdad es que la situación es complicada, sobre todo porque se vienen futuros aumentos. A ver, ¿de qué manera ustedes se organizan para hacer frente a esta situación que nos está contando Di Palma, que entendemos se repite en otras provincias argentinas, en otros lugares de la misma manera? Esa era la idea, ¿no? Sacar la mirada del valor, el precio que nosotros contamos en Capital Federal, que es, por supuesto, muy inferior, o es inferior. Por eso te digo que nosotros como comercio minorista, estamos absolutamente atados pies y manos, no tenemos ningún tipo de herramienta para luchar contra nadie, no somos formadores de precios, simplemente lo único que podemos hacer es advertir lo que está pasando de esta distorsión, digamos, original, porque esto nunca había pasado en este grado, claro, con esta importancia. Y por el otro lado, la verdad que no sabemos hasta dónde va a seguir adelante este aumento de precios, que nos parece absolutamente ilógico, porque, digamos, impacta directamente sobre las ventas. Y nosotros nos nutrimos de esas ventas, de manera tal que nosotros no lo vemos como algo positivo esto. Sí. Di Palma, no nos corte, que es en línea, lo seguimos escuchando, pero quiero hacerle una pregunta a Hernán Lecher, es economista, está aquí con nosotros, bueno, tratando también de explicarnos lo importante, ¿no?, de esta medida y un nuevo momento de naftas, qué es lo que significa. Hernán, cuando hablamos de las empresas de energía eléctrica, hablamos de aumentos que se suceden, que sufre el usuario, ¿no?, cada uno de los meses pagando la factura, pero también de ganancias que son realmente muy importantes de las empresas, ¿no?, acciones,
patrones que cotizan cada vez más altas. ¿Qué es lo que pasa en el caso de los combustibles? Porque uno dice, sí, bueno, si hubiera una medida, algo que ayudara a que no se incrementen constantemente el precio de las naftas, sería muy beneficioso. ¿Qué pasa con las ganancias? Bueno, depende del precio internacional en el caso de la Argentina, pero de todas formas el rol de YPF ahí juega una tarea central justamente para garantizar los márgenes de rentabilidad de las distintas empresas, que era un poco lo que se hacía en la etapa anterior. Digamos, vos tenías un precio del combustible de alguna manera testigo, y si el precio internacional se iba muy por arriba o muy por abajo, bueno, se iba compensando en el tiempo. El gobierno actual, en algún momento, lo decía hace un ratito, pensó en esta alternativa que naturalmente le garantiza márgenes de rentabilidad significativas a las empresas. Las empresas le está yendo muy bien, porque además pasa una cosa, una petrolera no hace solo nafta, hace gas también, con lo cual si maneja las dos cuestiones. El gas aumenta, vos ves, por ejemplo, en los últimos años la producción aumentó, la de gas y no tanto la de combustible. ¿Por qué? Y porque es más rentable, entonces va administrando justamente eso. Digamos, habría una opción, ¿no? Sí, naturalmente, pero además, al margen de la rentabilidad de la empresa, que por cierto existe y es significativa, el rol del Estado es central en eso, porque en todo caso, en el medio, los que quedan son los usuarios, con lo cual, digamos, el colchón debería serlo justamente el Estado. Por esto que decía muy bien Di Palma también, el efecto que tiene sobre el resto de los segmentos. Él hablaba 17% de diferencia en el precio entre Paraná y la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y esto tiene impacto sobre la producción agrícola. Un tercio del gasoil que se consume es para producción agrícola. Naturalmente, ¿qué esperás? Que en la góndola no tenga impacto. Ahora, Hernán, te hago esta pregunta y ya volvemos con la complicación telefónica. El gobierno cambia al ministro por Aranguren y lo pone Iguacel. Lo cambia, pero todo sigue igual. Lo que dicen desde el gobierno es que era imposible encarar una campaña electoral con Aranguren adentro, ¿no? Y probablemente fue un cambio cosmético, sí. No hubo ningún cambio en la política. Al margen de algunas cosas que se mencionaron al inicio, la realidad es que hemos vuelto al mismo camino. Y estos aumentos son justamente la curva ascendente de eso, del compromiso del gobierno de volver a llevar el precio local al precio internacional, que es lo que se había comprometido Aranguren, que casualmente venía de Shell, digamos, ¿no? Esa relación hoy vuelve a estar en el centro de la escena. Di Palma, bueno, queremos agradecerle, pero no sin antes permitirle, si quiere hacer una última conclusión. Sí, mira, digamos, nosotros coincidimos absolutamente con todo lo que manifiesta el economista, pero queremos inclusive señalar otra cosa. Digamos, nosotros formamos parte de este sector energético, pero nos vimos absolutamente, digamos, al margen de toda esta renta particular, especial que ha tenido durante todo este tiempo. Nosotros no tenemos ninguna escala de negociar absolutamente nada con una petrolera. A nosotros se nos fija un margen que cada vez es más magro y las ventas están cayendo de manera tal que nosotros estamos pasando un momento que no es de los mejores. Y te vuelvo a repetir, nosotros somos los primeros que reclamamos de parte del Estado la presencia en este negocio que nos parece importantísimo de regular. Bueno, Di Palma, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Es muy interesante, ¿no? Esta mirada de lo que pasa, bueno, más allá de los límites de la Ciudad de Buenos Aires y que afecta a gran parte de nuestro país, que no podemos dejar de mencionar. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, Hernán, decíamos, la mirada de lo que sucede en el interior. Claro, a estos indicadores, a lo que sucede con las naftas, hay que sumarle lo que vos nos venías contando, estimaciones de inflación, aumentos que se han dado en otros sectores. Podemos incluir la situación de la industria o la caída de la industria y los datos recientes del último mes. Todo un combo que parece ser cada vez más complicado, ¿no? Sí, uno no ve que vaya a cambiar. Esto es quizás el eje central. Cuando uno ve la curva de la caída de la actividad económica, por ejemplo, bueno, es el dato del mes de mayo, y en realidad junio y julio uno estima que va a ser peor. La de la industria es el mes de junio, que cayó 8,1. Todo lo que se había recuperado, casi entre comillas lo digo, en el segundo semestre del año pasado, incluso en parte en los primeros meses del 2017, que el gobierno había dicho en varias oportunidades, bueno, la Argentina está volviendo a crecer
bueno, se cayó a pedazos. Cuando uno lo ve justamente con estos indicadores y lo mira hacia atrás, se da cuenta que lo poco que se había recuperado, primero, era solo recuperación, lo que los economistas muchas veces llamamos rebote, pero además que volvió a caer. Con lo cual estamos en niveles, por ejemplo, en términos industriales, debajo de lo que habíamos vivido en el año 2016. Que por cierto, realmente... Ahora no hay manera que este modelo económico salga bien, no hay manera. Yo creo que el problema es el modelo. Creo que además en este momento en particular, lo decía hace un ratito, el gobierno tiene una situación complicada para resolver, porque ya los indicadores le dan muy mal, y toda la ingeniería que armó, que en parte son responsabilidad, digamos, de estos indicadores, no la puede desandar porque la curva va para abajo. ¿A qué me refiero? Si bajamos la tasa de interés, si le dan algunas libertades a los bancos para, por ejemplo, en términos de encaje, para que haya más plata en circulación, si liberan, por ejemplo, las paritarias, en un contexto donde además le hacen la segunda a los empresarios, todo eso termina en precio. Con lo cual, cualquier cosa que modifiquen, finalmente te afecta en términos negativos al común de la gente. Hernán, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Gracias por estar acá, como siempre. Y por explicarnos tan claramente cuestiones de la economía que a veces se nos escapan, no es difícil entender y es tan importante para, bueno, justamente nuestra vida diaria, ¿no? Con el bolsillo. Hablábamos del precio en diferentes lugares de la República todo el país, Argentina. Creo que tenemos Sí. una perspectiva de lo que está pasando en otras provincias. Mauro, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Adri. Dani, vamos a hablar justamente de lo que está pasando con el aumento del combustible y los propios usuarios que a través de las redes sociales muestran su enojo, la bronca que implica tener que pagar cada vez más. Pero obviamente, dependiendo de la zona o la provincia en donde nos ubiquemos, el precio de la nafta cambia. Por eso es que vamos a hablar de la aplicación Precios en Surtidor, una herramienta que se puede bajar cualquiera en su teléfono y que les va a permitir conocer el precio más barato dependiendo de dónde estén, ¿no? Ahí estamos viendo un mapa que justamente nos permite ubicar la diferencia que hay en Ushuaia con La Quiaca. Casi 10 pesos de diferencia entre un lugar y otro, y un poco lo que muestra también es la desigualdad de acuerdo a la provincia. En la herramienta Precios en Surtidor podemos ver que hay en algunos lugares, por ejemplo en Mar del Plata, que pagan 39 pesos. En la Ciudad de Buenos Aires hablamos de 38, pero dependiéndonos, ahí lo estamos viendo en pantalla, del lugar donde nos ubiquemos, la diferencia es muy importante. Obviamente también es bastante complejo ir moviéndose de un lugar al otro para justamente cargar nafta, pero de alguna manera nos va a permitir conocer la ubicación exacta, el precio de acuerdo a la bandera y el tipo de combustible, ¿no? Ahí abajo presionamos en combustible y vemos que nos aparece nafta premium, nafta super, GNC, gas oil, bueno, gas oil premium, de todo vos seleccionás lo que querés y pones nafta premium en nuestro caso y vas a poder conocer los precios en diferentes partes del país. Y la diferencia es muy importante, es una buena herramienta que les traemos acá en C5N para todos aquellos que quieran conocer los precios. Sí. Hay algo que es importante mencionar. Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de las naftas en el interior del país, de la Patagonia, se discute mucho a veces en el momento de discutir, por ejemplo, paritarias, ¿no? De discutir salarios. Hay algunos salarios que deben ser superiores en lo que es toda la zona sur de la República Argentina, si tiene que haber diferencias. Y siempre lo que se alega en ese momento, bueno, recuerdo a los docentes, bueno, hasta hace poco tiempo, ¿no? Hasta que finalmente acordaron, pero en la provincia de Chubut. Pero, por ejemplo, la pregunta es, bueno, si tienen que afrontar gastos que son superiores, por ejemplo el caso de las naftas, por ejemplo el pago de los productos, de los alimentos, bueno, lógicamente esa paritaria se debe intentar que sea un poquito superior a otras zonas también, ¿no? Claro, Dani, además hablamos de una diferencia de 10 pesos, 5 pesos o hasta 12 pesos de acuerdo al lugar donde nos ubiquemos, y eso con todo lo que implica, que ya lo venimos remarcando y lo venían remarcando al inicio del programa, cómo impacta en los precios el aumento de combustible, el traslado que genera sin duda que las personas no solo tengan que pagar nafta, sino también determinados alimentos y productos de la canasta básica, que se hace cada vez más complejo. Sí, sin dudas. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. Quédate. Mauro Albornoz se queda en un ratito con nosotros y seguimos hablando de otras noticias. También tenemos que hablar de lo que va a pasar este miércoles en el Senado, en el Congreso de la Nación. Bueno, en búsqueda de y cómo están los senadores, ¿no? Para lo que va a ser la votación por el aborto legal, seguro y gratuito en la República Argentina. Y